Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La intención de esta grabación es iniciar un conjunto de vídeos en los que podamos empezar a desvelar la real naturaleza del ser humano. Intentaremos descubrir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Preguntas que desde el origen de la civilización se están buscando y que se han encontrado respuestas con mucho desacierto. Este conjunto de respuestas ha dado unos valores, unas actitudes que han conducido al momento actual en el que nos encontramos, donde el hombre se encuentra absolutamente perdido. No entiende su razón de ser y eso conlleva un caos total, ya no solo sobre su propia naturaleza, sino también sobre la naturaleza de su entorno. Esto empieza a ser ya realmente preocupante, con lo cual es necesario, imprescindible, empezar a dar unas consignas y empezar a dar unos saberes para que se empiece a desvelar su real naturaleza y empiece a encaminarse hacia su correcto aprendizaje. Uno de los problemas principales por los que nos encontramos actualmente en esta situación ha sido el uso de la razón y sobre todo la razón científica durante muchos siglos, sobre todo desde el siglo XV hasta ahora. Si bien es cierto que ha provocado grandes avances en muchas cosas y que realmente es necesario, también es cierto que se ha instaurado como la religión oficial del hombre y entonces muchos fenómenos que realmente pueden señalar el sentido de esta vivencia quedan apagados y quedan desvanecidos por la sencilla naturaleza de que la ciencia no es capaz de estudiarlos y como tal es como si no existieran. Y eso es un gran error. Un gran error porque justamente son estos factores, estos fenómenos que podríamos considerar paranormales, los que revelan y los que nos indican y nos señalan a través de su magia nuestra naturaleza, el por qué estamos aquí y hacia dónde debemos dirigirnos. A lo largo de la historia se han presentado en este plano todo un conjunto de maestros que han dado unas consignas, que han dado unas ideas y unos principios justamente para señalar el camino a seguir. Lamentablemente, a través de la interpretación de segundos, estos principios y consignas han sido desvirtuados, han sido manipulados y han sido malinterpretados. Con lo cual ahora nos vemos en la faena de volver a su esencia para de aquí reconducirnos. Deberemos retroceder 2 pasos para adelantar 3. El problema está en que nos encontramos en una situación límite, es decir, el hombre en su actual actitud no tiene futuro. Los principios materialistas capitalistas, sobre los que actualmente basa su existencia, están destruyendo toda su naturaleza. En estos vídeos desvelaremos primeramente nuestra real esencia, nuestro sino, y empezaremos a desvelar qué son las emociones, por qué se producen. Desvelaremos también todos los fenómenos paranormales y por qué se producen también, pues todos ellos son una muestra de lo que nosotros somos, si no, no se producirían. Si están es por algo, si son es por algo, y si no, no tendrían razón de ser.
Es decir, no puede haber algo porque sí. No, eso no es viable. Todo tiene un porqué. La cuestión es ser capaz de aceptar ese porqué, ser capaz de desgranarlo y sacar las esencias de ese porqué que probablemente nos conducirán a otro fenómeno. Y ese fenómeno deberá ser entendido e interpretado e integrado para entender la complejidad de la realidad en la que vivimos. Para hacerlo un poco más claro, la realidad en su conjunto es como una especie de puzzle constituido por miles de piezas, y cada uno de los fenómenos que nos van sucediendo en nuestra vida, ya no solo emocional, nuestra vida interior, nuestra vida exterior, la realidad que percibimos, van configurando pequeñas piezas que nosotros iremos poniendo sobre un plano. Evidentemente la realidad científica también forma parte de este inmenso puzzle, y tomaremos la actitud de alejarnos un poco para ver esta realidad con una relativa perspectiva. Cuando hagamos esto, nos daremos cuenta de que vivimos en un mundo mucho más interesante, mucho más mágico y mucho más sorprendente del que nos venden. Observaremos el potencial real del ser humano y su esencia, y con ello su magia. Para iniciar este conjunto de vídeos, iniciaremos la explicación de lo que realmente somos a través del fenómeno más significativo y que más marca a la propia persona y a su entorno, como es la muerte. Desde siempre la muerte ha sido concebida como un punto de no retorno, es decir, el ser llega a la muerte y sencillamente desaparece, deja de formar parte de este plano y se desintegra. Cuando hablo de muerte ya no solo hablo a nivel humano, sino hablo a nivel global de todos los seres vivos que ocupan esta realidad. Y como muchos dicen, nadie ha regresado para contarnos qué es lo que hay más allá. Con lo cual damos por sentado que sencillamente no hay nada. Solo algunas religiones intentan explicar, intentan desvelar a través de las palabras de sus maestros cuál es la naturaleza y la esencia que hay después de este fenómeno. Deberemos observar con atención los fenómenos paranormales que le suceden a determinadas personas para iniciar el saber de lo que puede haber y de lo que probablemente hay después de la muerte. Quizá el hecho de que este saber se desvele ahora y no antes es quizá por el simple hecho de que el hombre empieza a estar preparado a nivel interno y a nivel incluso racional para ser capaz de desvelar y entender determinadas cosas que quizá hace unos años no era capaz. Porque la propia evolución va condicionada también a un conjunto de saberes. Es decir, la esencia de algunos animales es mucho más primaria que la nuestra, y por mucho que nosotros les intentáramos hacer saber determinadas cosas, sería imposible, por el simple hecho de que su estado evolutivo aún es relativamente sencillo. Desvelaremos también que nosotros ya hemos pasado por esos estados, porque hay un principio racional esencial, y es que cuando algo se inicia siempre desde el principio. Esto es una ley universal. Las cosas no aparecen por arte de magia, no aparecen como setas, como vulgarmente se denomina. Y si el hombre está en el estado en el que está,
es porque previamente ha pasado por otros. Evidentemente que sí puede ser aceptable, ¿no?, el hecho de que en determinadas religiones se hable del hombre como un ser que está por encima del resto, y sí es cierto, pero es cierto en cuanto a conciencia, es decir, yo existo, yo soy, y eso significa que yo soy, que estoy por encima de otros seres que no han sido capaces de llegar a esta conclusión. En este conjunto de vídeos también iremos observando, iremos desvelando cómo todos los fenómenos paranormales que nos ocupan y que forman parte del denominado mundo espiritual, y algunos de ellos no tanto, pero que se podrían englobar dentro de ese mundo, están todos íntimamente relacionados, están todos íntimamente podemos decir que se tocan. Todos forman parte de la misma realidad. Desde el fenómeno de ver, percibir y sentir espíritus, el tener sueños premonitorios, el tener lo que vulgarmente también se denominan déjà vus, el tener capacidades extrasensoriales, capacidades perceptivas que van más allá de lo habitual, el hecho de que, por ejemplo, existan seres con determinados poderes, entre comillas, o con capacidad de realizar determinadas magias. Todos estos fenómenos están relacionados por la esencia que nosotros somos. Evidentemente, el no haber descubierto hasta ahora esta esencia ha llevado a que cada una de estas ramas se consideren independientes unas de otras, pero cada una habla de un plano de la realidad que forman parte de su conjunto, con lo cual inevitablemente están relacionadas. Lo que falta va a encontrar, y que nosotros desvelaremos en estos vídeos, iremos desgranando, es el nexo común. Y el nexo común es lo que denominamos y denominaremos seres de energía conscientes, lo que realmente nosotros somos. Fenómenos como la reencarnación pueden ser desvelados y pueden ser explicados a través de este ser que realmente somos, los fenómenos de los chakras, los fenómenos de la acupuntura, los fenómenos de la medicina holística, el tarot, las señales que nosotros a veces percibimos y sentimos cuando nos movemos, indicios que nos están diciendo por aquí vas bien, por aquí vas mal. Todo eso forma parte de esta esfera, lo que yo denomino la esfera humana. Serán justamente los fenómenos paranormales los que nos mostrarán la realidad tal cual es. No será la ciencia ni la razón, sino serán estos fenómenos, porque estos fenómenos forman parte del hombre y debe ser la propia naturaleza del hombre la que desvele qué es realmente. Es decir, utilizaremos los fenómenos paranormales como indicadores de lo que realmente somos. Uno de los problemas básicos que ha tenido el hombre hasta ahora es que estos fenómenos, como vivimos en una sociedad excesivamente científica y racional, han sido tachados de temas tabú. Y ello implica que todo el conjunto de experiencias que tiene cada uno de nosotros las enterramos de forma forzosa, para no ser tachados ni de locos, ni de seres extraños, ni de seres diferentes. Solo los seres que
adquieren una cierta integridad interior, que saben realmente quiénes son y son capaces de sencillamente explicar las cosas tal cual son capaces de expresar estas naturalezas y estas experiencias. Porque el resto se ve sometido a la presión externa de que si yo cuento que a mí me ha sucedido esto, me van a tachar de loco, con lo que voy a hacer es no contarlo. Me lo guardo para mí y bueno, y yo le daré la explicación que yo crea conveniente o averiguaré por ahí qué puede significar o sencillamente, que es lo que hace mucha gente, lo olvidaré. Pensaré que estaba en ese momento mal, tuve un momento de desequilibrio, percibí algo que no existía, tuve una ilusión, pero eso no es así. Si nosotros hablamos con sinceridad con la mayoría de la gente, a la mayoría de la gente le han sucedido cosas y cosas muy sorprendentes. Y son justamente el hablar con cada una de ellas cuando empezamos a ver que hay un nexo común entre todas y que independientemente de la religión que practiquen, si es que practican alguna, independientemente del lugar del mundo que ocupen y de su posición social o su posición económica, todas, sin ningún tipo de duda, viven las mismas experiencias y de una forma muy parecida, con lo cual, eso debe darnos a entender que ese fenómeno y ese hecho existen como existen de por sí. Y para mí eso es una evidencia más que científica de que ese fenómeno es lo que es. Podríamos decir, pues, que desde una perspectiva humana, la propia experiencia humana debe estar por encima de la razón científica. Porque si nosotros intentáramos desvelar desde una perspectiva científica qué son las emociones, probablemente, y lo podemos buscar seguramente, nos dirán que es el producto de un estímulo eléctrico cerebral que produce una determinada secreción de sustancias que nos producen un determinado estado. Y si bien es cierto que es así, las emociones no son eso, son otra cosa. Porque quizás la propia emoción la que produce la secreción de esas sustancias. Quizás el propio movimiento de nuestro ser interno el que produce ese movimiento eléctrico y esa secreción de sustancias. Es decir, podemos percibir las cosas como sucede esto y consecuentemente se produce esto, o al revés. Y ese es el problema que tiene la ciencia. En esos vídeos también iremos desvelando todos los fenómenos emocionales, qué son y por qué se producen, las consecuencias de cada uno de ellos, qué debemos aprender de cada uno de sus estados, puesto que el dominio de las emociones y el paseo por cada una de ellas es necesario para nuestro aprendizaje. Una de las esencias de nuestra naturaleza es que nosotros estamos aquí para aprender. Y evidentemente habrá mucha gente que me preguntará qué debemos aprender. La respuesta es: hay que aprender muchas cosas, muchísimas cosas. Y todas ellas forman parte de una experiencia. La experiencia material. Estamos experimentando en una realidad material que conlleva todo un seguido de dificultades porque nuestra esencia, nuestra naturaleza más íntima, nuestro ser de energía consciente, se integra en un cuerpo material y experimenta a través de él, produciéndose un choque muy importante entre dos naturalezas, la naturaleza material y la naturaleza energética.
De aquí aparecerán todo un seguido de conflictos y todo un seguido de problemas que nos suceden a nosotros diariamente, entre lo que queremos y lo que deberíamos, entre lo que es y lo que realmente necesitamos. Podríamos decir que son los dos mundos que nos han ocupado durante mucho tiempo, el mundo científico y el mundo espiritual. Esas dos naturalezas forman parte de una. Y nosotros somos la muestra y la esencia de estas dos naturalezas. Este es un vídeo como de presentación. A partir de aquí iremos desvelando cada uno de estos temas de forma concreta. Y el primer vídeo que produciremos será el de la muerte, porque él nos empezará a desvelar lo que realmente somos. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto. Muchas gracias.